¿Qué onda, banda? Yo soy Deni Valo y el día de hoy les voy a compartir un poquito de mis letras. Quiero mandar un saludo muy especial a todas las mujeres que luchan, a todas las mujeres que nos están escuchando desde cualquier geografía que nos están viendo, pero especialmente a las compañeras del Fraiba, que el día de hoy están llevando a cabo un conversatorio por las defensoras de la vida y la dignidad. Y esta primera canción va para ustedes, para todas las salvajes. Agresiva, ante la injusticia no me mantengo pasiva. Como las gorilas voy a defender la vida y me posiciono y estoy a la ofensiva. Me cansé de tus prácticas de odio y no te tolero, voy a bajarte del podio. Somos llamas del Perú, no soportamos la carga. Escupo tu veneno aunque te parezca amarga. Igual que las sirenas hoy me robo el anzuelo y desgarro tu sistema, el patriarcado está en el suelo. Antifascistas, organizadas como abejas para que la vida siga. Seguimos tumbando muros para el parto, ya estoy lista. Eclosión de realidades aparecen a la vista. Y esta flor violeta se pone violenta. Lengua de poeta, las salvajes se rebelan. Voy a pasarte la cuenta. Y esta flor violeta se pone violenta. Lengua de poeta, las salvajes se rebelan. Voy a pasarte la cuenta. Me pongo perra, si se trata de las crías. Me voy del matadero, rebeldía les heredo y construimos otras vías. Mis días no serán más tu alimento, ni mi sangre ni mi carne te darán ahora el sustento. Tengo hambre, frío y siento, soy mi propia existencia. Tú te vistes de dolor, nosotras de resistencia. Y esta flor violeta se pone violenta. Lengua de poeta, las salvajes se rebelan. Voy a pasarte la cuenta. Y esta flor violeta se pone violenta. Lengua de poeta, las salvajes se rebelan. Voy a pasarte la cuenta, sí. Como el colibrí, si me enjaulan pierdo el vuelo. Entre rejas y prejuicios me encadenan y me muero. Libero todo el fuego de las almas, que se quemen los demonios. Junto a mí están mis hermanas, que se queme el capital. Junto a mí están mis hermanas. Desde el sur nos levantamos todas las seres sintientes. Ser la pacha que nos guía contra el sistema de muerte. Y esta flor violeta se pone violenta. Lengua de poeta, las salvajes se rebelan. Voy a pasarte la cuenta. Y esta flor violeta se pone violenta. Lengua de poeta, las salvajes se rebelan. Voy a pasarte la cuenta. Y con la pacha como guía te decimos: nuestra vida no está en venta. Hola, muy buenos días a todos, a todas. Estamos aquí hoy en el conversatorio sobre defensoras por la vida y la dignidad. Yo soy Ariadna Quiroz, perteneciente de Fraiba. Y aquí estoy con algunas compañeras donde vamos a hablar un poco sobre los retos de qué es ser mujer defensora y sobre todo en un contexto como en México. Empezamos con mi compañera Dora, que si nos puede platicar ella cuál es su labor en la defensa de los derechos humanos dentro del Fraiba. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dora Roblero del Fraiba. Muchas gracias por escucharnos, gracias por seguirnos. Vamos a estar esta mañana compartiendo un poco en torno al 8 de marzo. Vamos a compartir pues esta reflexión desde las mujeres del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, que queremos compartir un poco lo que estamos trabajando, en lo que está cada una de nosotras. Y en mi caso, pues estoy en el área de administración, pero mi trabajo es un poco combinado con otros ejes, digamos, de trabajo que tiene el Fraiba. Entonces, pues me toca un poco como de todo, ¿no? Documentar, investigar, acompañar, y en este caso
Estamos por parte del Fraiba como parte de la campaña contra la violencia y el feminicidio en Chiapas, y me toca como, pues sí, estar como pendiente, estar como muy pendiente de los temas, de los casos que hay en Chiapas, que lamentablemente los casos de los feminicidios, pero también de la violencia que día a día llegan al Fraiba, pues que lamentablemente esto está a la orden del día, ¿no? En el que no pasa un día sin que no haya un caso de violencia, de feminicidio, de violación, y que es una situación bastante grave, no solo en Chiapas, en México, sino en el mundo, ¿no? Entonces en el Fraiba mi trabajo desde mi papel de defensora de derechos humanos, pues nos toca acompañar todas estas situaciones de violación de derechos humanos hacia las mujeres. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Yo como imagen del Centro de Derechos Humanos, mi primer filtro es estar siempre adelante. Siempre estoy con la actitud para escuchar, brindando la confianza, respeto, amor y dando la atención que necesitan todas las mujeres que vienen de las comunidades y de todas partes del mundo, que sufren de alguna violencia que les marca la vida y la de su familia. Entonces, esto es muy importante, atender nuestras necesidades. Y aunque nos pongan muchos obstáculos, hay que irlos eliminando. Proteger nuestros derechos es importante para así poder lograr la igualdad. Y también es un ejemplo para nuestras hijas. Bueno, pues muy buenos días. Algunas ya me conocen. Yo estoy en una de las áreas más apasionantes de este Centro de Derechos Humanos, que es justamente la de comunicación. Es para mí un gran honor estar hoy con 3 de mis compañeras que son del área administrativa, quienes generalmente están en el trabajo atrás de las cámaras. Y justamente por eso es muy importante, bien simbólico, que hoy conozcamos a veces esta voz, ¿no? Lidia es quien contesta los teléfonos, por ejemplo, y mucha gente la conoce solo por la voz, hoy lo están conociendo así en directo, aunque ya lleva muchos años en el Fraiba. Es nuestro primer rostro también, cuando llegan al Fraiba ella los recibe, ¿no? Y Dora tiene una trayectoria muy grande. Algo que no dijo Dora es que ella es nuestra enlace con la campaña contra los feminicidios en Chiapas desde al menos hace 5 años, Dora. 5 años, bueno, la campaña hemos estado desde el 2012 y Dora lleva ahí 6 años, en un ratito platicaremos. Bueno, en mi trabajo yo digo que soy como un altavoz y el Fraiba es conocido por la defensa de los derechos humanos acompañando a pueblos originarios, y dentro de estos pueblos originarios, desde luego, una gran mayoría son mujeres también con sus niños y niñas, ¿no? Una población muy grande que acompañamos es de niñas y niños, aunque también no lo solemos ver, y de defensoras, en específico defensoras comunitarias, y que tienen participación bien importante, que están enfrentando violaciones a derechos humanos muy grandes, pero que también son pues importantes en las resistencias. Entonces mi trabajo es pues que esas voces, que esos rostros puedan ser escuchadas. Básicamente yo defino así mi trabajo con mujeres y con defensoras. Bueno, uno de los retos principales que se tiene como defensoras de derechos humanos es la parte del autocuidado, y sobre todo en el contexto en el cual estamos viviendo de pandemia, donde se entiende que el autocuidado es esta lucha o esta herramienta de defensa y de resistencia, que es lo que nos permite darnos un abrazo y poder seguir y saber que podemos ir adelante. Antes de seguir con esto, vamos a escuchar un poco más de música
Tenemos a Isabel Pioff con Ni con flores ni con sol. Yo soy Isabel Piaf y esto es Ni con flores ni con sol. Silencio es la palabra que no puedo predicar. Si el dolor no se detiene, continúa hasta matar. El morado en las violetas logra resaltar, no en un cuerpo que no para de llorar, que no para de llorar. Mente obstruida, inquisidora sin razón, con tus frases ofensivas después quieres pedir perdón. Ni las flores amarillas, rojas, blancas, ni el sol pueden regresar el tiempo, pueden corregir tu error, pueden corregir tu error. Pues su puño violentando no la puede liberar. Y si dices que la quieres y no la dejas respirar, nada funciona en lo correcto, en lo real. Si quieres dominar, nada funciona en el amor, en lo ideal. Si quieres dominar, si quieres dominar, hijos gritan alto, aún te llaman papá. No es respeto, solo es miedo, esa inocencia que se va. Te piden de rodillas, ya no le pegues a mamá, pero tu orgullo y tu egoísmo pueden más y pueden más, pueden más y pueden más. Princesa de cristal, advertida por la ira, se mantiene firme, no toma medida las mentiras. Detiene su salida, el equipaje es muy pesado, pues carga culpas crudas y dudas muy absurdas. La noche se acerca, el miedo se presenta, el tirano trae la soga que en tranquilidad aprieta. En mano trae botella, su arma bomba de valor, pues le faltan pantalones para enfrentar su error. Define su hombría provocándole dolor, sabiendo que ya lo ama con todito el corazón. Pero amor no es apache, amor no es combate, amor es compartir y cuidar, no sobajarte. Eres el pilar, el refugio de inocencia, pureza que mantiene limpia la conciencia, fiesta que alegra la vida de todo aquel que sabe cómo amar y respetar a una mujer. No solo eres piel, no solo eres caricia, el placer está en la mente del que juzga sin malicia. Recuerda, vales mucho, nunca debes olvidarlo, deja ya los prejuicios, es hora de hacer un cambio. Si tocas a una, nos tocas a todas. Recuerda que no, nunca estaremos solas. Tenemos la fuerza de un huracán para erradicar el pensamiento bestial, ese que te hace creer que a mi cuerpo lo puedes tratar como objeto de tu propiedad. Si tocas a una, nos tocas a todas. Recuerda que no, nunca estaremos solas. Tenemos la fuerza de un huracán para erradicar el pensamiento bestial, ese que te hace creer que a mi cuerpo lo puedes tratar como objeto de tu propiedad. Si tocas a una, nos tocas a todas. Recuerda que no, nunca estaremos solas. Tenemos la fuerza de un huracán para erradicar el pensamiento bestial, ese que te hace creer que a mi cuerpo lo puedes tratar como objeto de tu propiedad. Si tocas a una, nos tocas a todas. Nada funciona en lo correcto, en lo real. Si quieres dominar, nada funciona en el amor, en lo ideal. Si quieres
es amarilla, rojas, blancas, ni el sol justifican tu machismo, sigues siendo un agresor. Una disculpa, tenemos unas pequeñas fallas técnicas, pero de todos modos todas las canciones las vamos a repetir más adelante y las difundiremos también en nuestras redes para que las conozcan. Agradecemos mucho a las chicas, a Denny B y a Isabel Pioff por mandarnos su participación. Bueno, hablábamos que uno de los retos principales de ser defensora es el autocuidado pero desde lo político, desde eso que es más desde lo colectivo, donde aprender a sentirnos acompañadas entre nosotras, a transformar desde la pertenencia a algo más que yo. Pero en estas épocas de pandemia también ha sido más complicado. Por eso me gustaría darle la palabra a mi compañera Dora, para que ella nos hable un poco de cómo ha sido afectada las defensoras a partir de este contexto de pandemia. La pandemia, que si recuerdan más o menos hace un año, ¿no? Nos tuvimos que ir a casa, de repente nos dijeron que teníamos que taparnos el rostro, irnos a casa, no ver a nuestras familias, no ver a amistades, no salir al público, y nos empiezan a decir que no podemos hacer esto, no podemos hacer el otro, y se empieza a dar una serie de situaciones que para nosotras las mujeres representa una violación a derechos humanos, a nuestros derechos como mujeres, como defensoras, como trabajadoras, como mamás, como estudiantes, como desempleadas, como mujeres que viven una situación de violencia del día a día que ahora con la pandemia se vino a aumentar, porque antes la pareja salía a trabajar, pero que para muchas mujeres la violencia se vive en casa y que ahora tenían que convivir todo el día con su agresor, ¿no? Entonces es una violencia que está el día a día. Estas violencias muchas veces salen, muchas veces se queda encerrada más allá de la pandemia, ¿no? Simplemente vivirla de una manera pues mucho más triste, mucho más porque las mujeres no pueden salir a denunciar por miedo, están detrás de sus casas, de sus puertas, con un sufrimiento en el cual muchas veces solamente lo saben ellas, ¿no? Entonces, por todas esas mujeres que están viviendo todas esas situaciones, que no han tenido la oportunidad de sentir la libertad de tener una vida plena, una vida feliz, al final una vida, ¿no? Sana, por todas esas mujeres que siguen siendo sometidas, que siguen siendo violentadas, que siguen siendo reprimidas. Queremos decirles que estamos nosotras del FRAIBA teniéndolas presentes, siendo su voz en estos momentos, para que todo mundo nos escuche y que no podríamos hablar de una en particular, sino la violencia generalizada que se vive, que se escucha en la radio, en la televisión, que es la plática de muchos espacios en donde escuchamos, en donde somos testigas de ver a una compañera que tiene todo este tipo de violencia y que la vive el día a día. Quiero también tener presente a una compañera que fue violentada, que fue desalojada de su casa. El caso lo teníamos en el FRAIBA. La acompañábamos, una persona mayor que hace un par de días se nos fue. Carmelita, estoy hablando de la doctora Carmelita Portillo, quien estuvo luchando hasta el final
y se fue con la esperanza de ver la justicia, con la esperanza de encontrar una respuesta a su lucha entonces quiero hacer presente a esta compañera como la compañera que no se cansó y que fue la muerte quien la detuvo, y que decirle que estamos aquí y que seguiremos luchando, que desafortunadamente ya no alcanzó a ver la justicia. Esta compañera fue violentada, desalojada por autoridades estatales, y por eso fue tan complicado que ella pudiera llegar a encontrar la justicia, encontrar una respuesta, porque sabemos que cuando las autoridades son quienes ejecutan, quienes implementan esta violencia, esta violación a derechos humanos, es mucho más complicado poder acercarnos, ya ni siquiera encontrar una justicia plena, sino por lo menos acercarnos a verla, ¿no? Entonces, que descanse en paz nuestra compañera, la doctora Carmelita Portillo, y que lo que nos queda a nosotras, pues seguir luchando. No olvidar esas luchas que nos enseñan, que nos dejan un aprendizaje, y que a pesar de su enfermedad, de su edad, ella siguió, ella no se detuvo. Entonces son experiencias y luchas que nos dejan y que nos siguen dando enseñanzas a nosotras, quienes todavía tenemos la oportunidad, a pesar de que nos callen, de que nos tapen el rostro, de que nos digan a dónde ir y a dónde no ir, de que nos digan que tenemos que dejar de ser libres, de vivir nuestra vida, de denunciar, de salir a las calles. Aunque nos digan eso, que no es por la pandemia. La pandemia viene a ser algo que disfraza todo lo que de por sí viene siendo en lo cotidiano para las defensoras, para nosotras las mujeres, independientemente del cargo de a lo que nos dediquemos. Esta pandemia viene a aumentar la violencia, a detenernos, a decir qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. En el Fraiba nosotras seguimos documentando las violaciones a derechos humanos, podemos decir que del año pasado para acá, ha estado la pandemia, hemos documentado casos en donde la violencia ha crecido, por los casos que recibimos, por los casos que acompañamos, por los espacios en donde nos movemos. Tenemos documentación en donde tenemos datos en las que podemos decir que la violencia hacia las mujeres ha aumentado, y no hay un decir hasta aquí, ¿no? Un decir hasta aquí llega la violencia, hasta aquí la mujer se libera, porque es algo que es de día a día, que en lugar de ir solucionando, de irse trabajando, de ir saliendo de eso, pues pareciera que es como algo interminable, que es una lucha, una vida, un miedo que vivimos las mujeres, si salimos a la calle, si estamos en un lugar público, si estamos en casa. Es un miedo, es el insomnio, que no podemos dormir porque si ya se enfermó una amiga, alguien conocido, nuestra familia, y cómo vamos a hacer frente, sabiendo también que la situación de los hospitales, del alcance a la salud en Chiapas, en México, pues es muy lamentable, ¿no? No hay gente, enfermeros, médicos, no hay medicina, ¿no? Y eso es lo que nos llegan aquí a este centro, estas denuncias, y desde ahí es en donde hablamos, desde ahí es nuestra palabra como mujeres del Fraiba. Sí, exactamente. La pandemia no ha detenido las violaciones a los derechos humanos. También cabe recordar también, por ejemplo, los desplazamientos forzados que se están viviendo en muchas de las zonas de Chiapas, donde las mujeres también sufren una doble violencia, ¿no? Porque están en desplazamiento forzado, sufriendo la violencia a los derechos humanos con sus hijos, en el frío que estábamos teniendo, por ejemplo, en diciembre aquí en Chiapas,
y aún así no se ha tenido ninguna respuesta. Por eso es importante mantener esta lucha aún en las épocas de pandemia. El FRAIBA siempre ha mantenido esta defensa de los derechos humanos y como mujeres siempre hemos tratado de mantener nuestra defensa, de mantenernos como defensoras, a pesar en las épocas de pandemia, a pesar de todo. A veces muchas veces esta lucha va más allá de nuestros propios límites, ¿no? Como se puede ver con todas esas defensoras indígenas, con las defensoras de la tierra, del territorio, de la búsqueda de sus hijas, la búsqueda de sus desaparecidos. Por eso creo que sería muy importante también escuchar a Lidia, a nuestra compañera Lidia, quien es la que muchas veces habla con ellas, las que la recibe, la que conoce sus historias de cuando llegan por primera vez aquí al FRAIBA. Gracias, compañera. Pues pienso que con la pandemia no van a dejar de haber violaciones, es cierto, pero también no es un impedimento. Para el FRAIBA estamos abiertos con una atención presencial, con todas las medidas de seguridad necesarias y seguimos luchando. Ánimo, compañeras, estamos atendiendo todas las violaciones que se presentan. Así que cualquiera de las compañeras será bien recibida, yo las escucharé y las canalizaré. Adelante, compañeras. Gracias. No sé si, Azalia, quisieras hablar un poco más sobre esta defensa de los derechos de las mujeres desde nosotras como defensoras. El año pasado, justo un día antes de nuestro aniversario es el 19 de marzo, nacimos en primavera ya casi, un día antes de nuestro aniversario, el 18, tuvimos que cerrar la oficina, ¿no? La decisión, pues desde luego fue por el cuidado de los pueblos con los que estamos interactuando y fue muy complicado, pero en ningún momento dejamos de dar la atención y el acompañamiento a los pueblos, ¿no? Entonces, desde marzo hasta junio estuvimos en nuestras casas con una multitud de problemas, también algunas cuidando familias, ¿no? Y a la vez atendiendo las múltiples emergencias que teníamos en nuestra defensa de los derechos humanos. Así estuvimos hasta junio. En junio regresamos a la oficina, incluso cuando otras compañeras de organizaciones todavía no regresaban a las oficinas. Entonces por eso vimos que estas cifras de violencia hacia las mujeres aumentaron, ¿no? Porque por lo general no nos llegan tantos casos de violencia, no porque no haya violencia, sino porque todas las organizaciones que hay en San Cristóbal pues tienen todo este cobijo, ¿no? Entonces al FRAIBA suelen llegarnos pocos casos o los canalizamos hacia compañeras como el Centro de Derechos de la Mujer, OCOLEM, ELEL, CABIF y todas ellas. Pero en esta parte de junio para acá, pues hemos visto que están llegando más compañeras que enfrentaron violencias en la pandemia, ¿no? Entonces, esa es una situación muy importante porque también estaba aquí entre nosotras la pregunta de entonces las defensoras, ¿cómo nos cuidamos también, ¿no? ¿Tenemos o no la capacidad de parar, de detenernos y también autocuidarnos y cuidarnos colectivamente, ¿no? En el FRAIBA tenemos procesos muy interesantes de acompañamiento entre nosotras, de mucha sororidad y especialmente desde las compañeras de administración, un cuidado directo de la salud, ¿no? Y bueno, pero aún así es muy difícil los autocuidados, ¿no? Y sobre todo porque vemos que aunque la pandemia nos puso límites a las organizaciones, al Estado no. Entonces la minería en este país siguió, ¿no? Continuó como si fuera una actividad esencial y megaproyectos como el Tren Maya también avanzaron en pandemia sin seguir ninguno de los protocolos de salud que se tenía que hacer. Entonces, pues las defensoras tenían que estar en las resistencias con riesgos múltiples, ¿no? Entonces, bueno, uno de los temas que seguiremos aquí platicando es cómo nos cuidamos también las defensoras. Entonces, quienes nos estén escuchando y quieran aportarnos en este sentido, ese es uno de los temas de hoy. Antes de seguir, vamos a escuchar otra canción de Deni Balo que se llama Ancestras Armadas
y que nos recuerda mucho a esto, ¿no? A todas las mujeres que han luchado antes que nosotras, a las que nos han abierto el camino, a las que gracias estamos aquí nosotras ahora, y también para las que vienen después de nosotras. Venimos armadas con prosas rimadas, somos las otras, las locas, las brujas. Nuestra existencia te asusta, te insulta. Nos negamos a vivir como nos dicta un patrón. Antes de verme agachada, me verás en un panteón. Porque la sangre nos corre en las venas, se va dando vida y escurre en mi pierna. Porque soñamos con un mundo nuevo, con nuestra lucha lo vamos pariendo. Violadas con sangre entre guerras colgadas, con piedras y filos nos fuimos clavadas, enterradas en todos los tiempos al encierro condenadas. Fantasmas de la historia las guardo en mi memoria, escondieron sus nombres, las vistieron de hombres. Sus rostros se perdieron en los libros, no existieron y entre sombras a mí me aparecieron. Goldman, Benario, Pizarnik, Violeta, Olimpia, Modotti, María Talavera, Cariño, Barretti, también Petra Herrera. 1000 veces nos mataron, 1000 veces volveremos. Por la vida de ancestras se tragarán su veneno. 1000 veces nos callaron, 1000 veces gritaremos. Como hierba que resiste contra ti hoy me sublevo. Tengo tanto amor que se compara con mi rabia. Leo, siento, escribo y canto para volverme más sabia. Otros modos y otras formas me imagino con la labia. La saliva con figura diamantina en mi labia. Más que las palabras voy a quemar el sistema. Capitalismo de muerte junto a aquellos que lo reman. En cada mirada me encuentro una hermana que transforma este espacio con luna o mañana. Libera la sangre, la pena se sana. Son las que inspiran, las rosas caminan. Respiro su aliento y escucho sus voces. Se extingue el lamento, se acaban las cruces. Queremos vivir, queremos vivir. Pensé ya estar muerta, pero te miro y vuelvo a existir. Y vuelvo a existir. Luxemburgo, Curie, Ángela, Celia, Ramona, Cerdán, Micaela, Mileva, Park, Simón, Hipatia, Amelia, Remedios, Elena, mi madre y mi abuela. Tu madre y tu abuela. Y por todas aquellas que la historia enterró, seguimos resistiendo y construyendo otras formas, otros modos, otros mundos, donde quepan todos los mundos. Bueno, ya estamos acá, seguimos y ahora vamos a compartir con ustedes un poema por nuestra compañera Lidia, que ella nos va a decir en esos momentos. Gracias. Este poema es de Gioconda Belli, poeta nicaragüense, que se titula Nueva tesis feminista. ¿Cómo decirte, hombre, que no te necesito? No puedo cantar a la liberación femenina si no te canto. Y te invito a describir liberaciones conmigo. No me gusta la gente que se engaña, diciendo que el amor no es necesario. Témeles, yo le tiemblo. Hay tanto nuevo que aprender, hermosos cavernícolas que rescatar, nuevas maneras de amar que aún no he ido inventando. A nombre propio declaro que me gusta saberme mujer frente a un hombre que se sabe hombre. Que sé de ciencia cierta que el amor es mejor que las multivitaminas, que la pareja humana. Es el principio inevitable de la vida, que por eso no quiero jamás liberarme del hombre, lo amo, con todas sus debilidades. Y me gusta compartir su terquedad. Todo este ancho mundo donde ambos nos sentimos impredecibles. No quiero que me acusen de mujer tradicional, pero pueden acusarme tantas como cuantas veces quieran de mujer. Gracias. Gracias. Y siguiendo hablando del autocuidado, de cómo nos cuidamos, de la importancia a veces de parar, de entender nuestros límites para poder después seguir.
También hay otra cosa muy importante, el entender que todo siempre va a ser un proceso colectivo, sobre todo para nosotras dentro del FRAIBA, que compete a nivel individual, pero también que es parte de que entre nosotros coincidamos, de recuperar eso simple, desde la palabra hasta la confianza de la una a la otra, ya que como defensoras de derechos humanos, ante en este mundo donde ser defensoras en México es un riesgo, no nos queda más que cuidarnos y confiar en nosotras, hacer el camino juntas y aceptando que cada uno de nuestros actos es nuestra responsabilidad y cómo puede afectar a los otros, a las otras, en nuestra lucha, en nuestro caminar. Por eso es importante ahorita dialogar un poco con Azalia de realmente cuáles son todos estos riesgos y todas las recomendaciones que pueda haber como defensoras de derechos humanos. Bueno, antes, cuando yo pienso el término defensoras, pues en realidad tengo en mi corazón a muchas mujeres con las que yo he aprendido, ¿no? He aprendido que la defensa de los derechos humanos se da desde distintos ámbitos, ¿no? Como puede ser la música, justamente. Ayer una amiga escribía en Facebook lo que ella hace cuando se siente como angustiada, ¿no? Y bueno, cuando uno enfrenta tantos contextos de riesgo día a día, pues yo siempre digo que yo cuando me siento como más abrumada y para reforzar mi apuesta antipatriarcal, pues yo escucho música, ¿no? Y yo escucho a Rebecca Lane, y escucho a Mare, Advertencia Lírica, y escucho a Soloros, ¿no? Y a muchas otras que son como las que desde la palabra están construyendo también defensa de derechos humanos, aunque ellas no se nombren así. Otro gran ámbito que a mí siempre me conmueve es la poesía, justamente, y pues bueno, un abrazo a Mirta Luz, una poeta comiteca, madre, una persona amorosa y excepcionalmente también en la palabra, ¿no? Desde la poesía ha construido un camino de memoria en este país de impunidad. Entonces, pues también la quiero abrazar mucho. Y bueno, la lista es interminable, pero por ejemplo esta semana la figura de doña Irinea Buendía, madre de Mariana Lima, que durante más de una década ha caminado doña Irinea en la justicia en contra de los feminicidios, pues ella es un ícono, ¿no? Estas semanas, pues su foto ayer era en el centro de la Ciudad de México, en el Zócalo, esperando a la caravana de madres de Chiapas, quienes desde Tuxtla Gutiérrez viajaron a la Ciudad de México para decir que en nuestra entidad no hay justicia y que sus hijas asesinadas, víctimas de feminicidio, pues siguen teniendo voces para esta defensa, ¿no? Entonces, ser mujer en ese país es de riesgos cotidianos, ¿no? No podemos ni caminar en las calles libres, ni estar en nuestras casas seguras. Por eso fue una contradicción la restricción a la movilidad a nuestras casas, como decía Dora. Entonces, de entrada, como mujeres, este riesgo de múltiples amenazas en la calle, ¿no? Desde el acoso, que también es muy cotidiano. Vivimos en una ciudad que se precia de ser pues turística, pueblo mágico, pero donde los registros de violencia hacia las mujeres en las calles es muy alto, y son las redes que se han construido, que afortunadamente San Cristóbal es una ciudad pues con muchas redes, ¿no? En distintos también ámbitos, desde donde hemos construido nuestros protocolos de seguridad, por ejemplo, ¿no? Desde el mes de diciembre hemos visto cómo han aumentado las agresiones directas, ¿no? Violaciones, intentos de violaciones, asaltos, que se suman al de por sí constante acoso en la ciudad de San Cristóbal. Las experiencias organizativas no son solo desde las organizaciones de derechos humanos, sino desde múltiples colectivas que están trabajando pues la defensa personal, por ejemplo, ¿no? Desde cómo te defiendes físicamente, también la defensa psicológica, ¿no? Porque muchas de las violencias son
pues naturalizadas y no siempre visibles. Entonces pues también un gran trabajo que están haciendo ahí las psicólogas para afrontar las violencias emocionales que son cotidianas y que ni siquiera los defensores de derechos humanos las tienen trabajadas, ¿no? Y eso es importante decirlo porque entonces las amenazas hacia las defensoras vienen de una estructura patriarcal, ¿no? También vienen desde los ámbitos del Estado mexicano, ¿no? Que ya decíamos, las defensoras en este país somos amenazadas, agredidas, intimidadas, criminalizadas, desacreditadas por nuestro papel como defensoras. Además de enfrentar todas estas descalificaciones, como comunes, como el ser las locas, ¿no? Como defensoras enfrentamos pues un país que apuesta por la militarización y que eso significa uso de la fuerza, y que para los territorios de lucha en los que nos movemos las defensoras, pues eso es un gran riesgo, ¿no? Siempre la concepción militarizada impone controles sobre los cuerpos de las defensoras, y estamos hablando de controles físicos, ¿no? De comunidades en donde todavía hay el ejército en los senderos intimidando, ¿no? A propósito, las abejas ya publicaron la convocatoria a su marcha del 8 de marzo y justamente inicia en Majomut, porque las mujeres abejas, que son pacíficas, una de sus grandes resistencias es contra la militarización. Entonces este 8 de marzo volverán a Majomut a decirle a los soldados que pues no son bienvenidos en sus tierras y en sus territorios. Eso es uno de los grandes riesgos que existen para las defensoras, ¿no? El Fraiba lleva casos que están ante la Comisión Interamericana por hechos perpetrados por militares en contra de mujeres también. Y bueno, la Red Mesoamericana de Defensoras, que es una de las redes que monitorea la situación de riesgo de las defensoras en América Latina, pues sí, ha registrado al menos 15 agresiones directas contra defensoras, entre ellas el asesinato de 2 madres que caminaban la justicia por sus hijas asesinadas en el Hogar Seguro de Guatemala, que justamente el 8 de marzo cumplen un año más de impunidad. También está la situación de muy alto riesgo para las comunicadoras en específico, ¿no? Nosotros desde el Fraiba lo que hemos visto es que las defensoras del territorio y las comunicadoras son 2 de los sectores que enfrentan amenazas más grandes, ¿no? Entonces las comunicadoras que también se enfrentan pues a la censura, a los ataques cibernéticos y los ataques de descrédito y demás, pues son otras de los grandes riesgos que estamos enfrentando las defensoras. Por ello, pues la CEDAW ha emitido recomendaciones al Estado mexicano, ¿no? Recomendaciones que han sido incumplidas en sus partes más fundamentales. Actualmente enfrentamos un Estado mexicano de mucha simulación, ¿no? Con bonitos discursos, aunque a veces al presidente se le va también el cuidar sus discursos y aflora toda la misoginia de Estado que existe. Entonces, pues las recomendaciones básicas, por ejemplo, sobre lo urgente de tener medidas para prevenir el feminicidio, es una acción que no se contempla desde las estructuras del Estado, ni desde el Estado mexicano, a nivel del gobierno federal, ni desde el gobierno estatal, ¿no? En Chiapas persisten los feminicidios y uno de los temas muy preocupantes es el feminicidio y la desaparición de pues adolescentes, ¿no? Niñas incluso. Entonces, pues son panoramas muy adversos, ¿no? Entre las recomendaciones de la CEDAW fue justamente también homologar estos protocolos
para la investigación del feminicidio y también los protocolos de la alerta ámbar, y bueno, son algunas de las situaciones que no se han resuelto hasta el momento. Sí, hay que recordar que muchas de las defensoras de derechos humanos, sobre todo son madres, ¿no? Madres que buscan a sus hijas, que exigen justicia por la muerte de sus hijas, como lo que tenemos a Marisela Escobedo, que recordemos que fue asesinada por el Estado mientras ella exigía justicia por la muerte de su hija. Así como ella, hay muchas mujeres que han partido luchando. Las defensoras normalmente son silenciadas o invisibilizadas, porque se tiene todavía en este sistema patriarcal la idea de que la imagen de lucha es el hombre. Pero también hay que recordar que hay muchas mujeres muy fuertes, mujeres muy valientes que luchan desde lo que viene siendo las comunidades indígenas. Ahí hay mujeres que se enfrentan, que luchan, que resisten y que se mantienen. No sé si Dora nos podría hablar un poco más. Sí, esta simulación de la que habla Azalia tiene que ver también con la implementación de la alerta de género. Si recordamos, en Chiapas fue declarada la alerta de género, pero que al pasar de los años del tiempo de la implementación, vemos que solamente es una simulación, una mentira. No vemos ningún avance de los casos, ningún compromiso real de las autoridades por la implementación de esta alerta de género, en la cual pasó y se quedó, ¿no? Está el discurso, digamos, de que tenemos una alerta de género, y más sin embargo, en donde nos damos cuenta que es una mentira, que es una simulación, pues en los casos que estamos viendo el día a día, en donde muchos de ellos, como es el caso muy reciente de la doctora Mariana, en el que pareciera que ya con detener al supuesto responsable, hasta ahí queda, no se dice más, no se habla qué más está pasando. Entonces, y como ese caso, hay muchos que se quedan en el camino, que se quedan ni siquiera en la investigación, simplemente son documentados o son archivados, y hasta ahí es lo más que las autoridades pueden llegar, si es que llegan a siquiera archivarlos, ¿no? A muchos ni siquiera a verlos. Queremos tener presentes también a nuestras compañeras migrantes, que es un tema que también el día a día nos vemos en las noticias, en las calles, que las compañeras migrantes siguen luchando, siguen buscando una vida digna. Tenemos también a las compañeras que están luchando desde los hospitales por su salud, que están muchas de ellas luchando por vivir desde una soledad en la que no pueden ser acompañadas, en la que no pueden estar con su familia por el contagio. Es muy triste poder decir que hay casos de compañeras que están viviendo esta situación. Nosotras desde el FRAIBA nos cuidamos trabajando, estamos aquí todos los días, es parte de seguir en la lucha, es parte de seguirnos y de vernos, de encontrarnos vivas, sanas. Entonces, nosotras desde el FRAIBA les decimos, nos solidarizamos, caminamos, seguiremos luchando. Seguiremos escuchando a todas aquellas que se nos quieran acercar, que quieran venir al FRAIBA por cualquier situación de violencia que estén viviendo, por todas aquellas mujeres que se han quedado también en el camino después de muchos años de lucha y que con la pandemia, con el COVID, las vino a sorprender y por alguna razón de contagio tuvieron que adelantarse,
por todas ellas que seguramente muchas en el silencio, muchas que ni siquiera fueron nombradas, pero que se quedaron en el camino, sin llegar a tener justicia o una esperanza de ser escuchadas. Por todas estas compañeras que siguen caminando, que seguimos caminando, que seguimos luchando. Existen muchas esperanzas, como es la música que escuchábamos, con esos mensajes que quizás algunas personas pueden decir unos mensajes muy difíciles, muy duros, muy confrontativos, de mucha violencia, ¿no? Pero que es una forma de denunciar, es una forma de decir ya basta, es una forma de hacernos, de gritar, de decir lo que está pasando. Estas compañeras que a través de su música también se solidarizan con todas estas mujeres que no tienen la oportunidad de alzar la voz, de salir a gritar a las calles. También es una forma de acompañarnos, de acompañarlas. Esas son las esperanzas. Hay mujeres que están realmente comprometidas por la búsqueda de la justicia, mujeres que seguimos denunciando, que seguimos en el día a día buscando también que esa justicia llegue para nuestros casos, para nuestras mujeres que acompañamos desde el Fraiba. Sí, porque muchas veces la voz de las mujeres, esas mujeres defensoras, queda un poco invisibilizada porque son las mujeres que acompañan, las mujeres que cuidan, las mujeres que luchan desde afuera de las cárceles para exigir la justicia, para exigir que se respeten los derechos, para exigir la libertad de sus familias. Pero también esas mujeres resisten y luchan todos los días, las hermanas, las mamás, las esposas, las hijas, son las mujeres que son las que se mantienen, aunque a veces se invisibiliza su lucha, se invisibiliza su trabajo y su acompañamiento. Azalia nos iba a complementar un poco más. Sí, justamente estos modelos que tenemos también, a veces en las organizaciones defensoras de derechos humanos, que siguen dejando a las mujeres o no siguen dejando a las mujeres como en un segundo plano, ¿no? Hay un trabajo desde luego muy importante de organizaciones que trabajan específicamente con mujeres, pero las organizaciones que trabajamos con pueblos en su conjunto, también tenemos un gran reto que es justamente hacer visible que las defensoras son un aporte fundamental, y sobre todo porque la sobrecarga emocional también es más fuerte en las defensoras, ¿no? Nosotras vemos en lo cotidiano que cuando una mujer hace las denuncias por tortura, ¿no? Son ellas las que están afrontando pues al sistema, que es bastante represor, ¿no? Siempre enfrentan pues amenazas directas a su seguridad por parte del Estado, pero también son ellas las que se quedan en las casas al frente de toda la economía. Y también a veces se enfrentan solas estigmas de las comunidades. Incluso también afrontan violencias de sus propias parejas, ¿no? De sus propias familias. Entonces las tareas por ir reconstruyendo estas formas de violencia son muy grandes. Y en la situación que hablaba Dora sobre la pandemia, también no olvidemos que fueron o somos mujeres quienes estamos en su mayor parte en los primeros frentes de cuidado ante la pandemia, tanto en el sector salud, ¿no? Formalmente en los hospitales y demás, pero también en las casas. Y también, por ejemplo, yo asistí hace un par de semanas a una conferencia con la red de parteras de Chim, y justamente lo que nos decían es: en pandemia aumenta su trabajo porque digamos se vuelve importante, pero el Estado aumenta la criminalización hacia ellas. Entonces las parteras son defensoras por la salud, por la vida, por el cuidado, y el Estado no solo no las reconoce como tal, sino que las persigue, ¿no? Y pone obstáculo tras obstáculo en su labor.
ese era el trabajo que yo quería también como destacar en cuanto al gran ámbito de defensa de los derechos humanos. Y a mí me gustaría preguntarle a Lidia, que nos platique cómo es este procedimiento en el FRAIBA de acompañamiento. Si yo estoy en una situación de violencia, ¿qué puedo hacer y cómo el FRAIBA me puede, no sé, acompañar, asesorar? Bueno, pues primeramente la persona que llega al FRAIBA se le brinda la atención, la escucha, se le llena una ficha de recepción pidiéndole sus datos generales y después se canaliza al área de atención inmediata para que ella pueda explicar el caso de la violación en la que está siendo ofendida, amenazada, y entonces, pues si nos compete, nosotros lo asumimos como FRAIBA. Pero si no, entonces, para eso, los compañeros del área de atención inmediata lo asesoran y, pues, dependiendo si nosotros tenemos alguna otra organización o colectivo donde lo puedan atender, se canaliza a ese colectivo. Puede ser, como ya mi compañera Salia mencionó, puede ser en el Centro de Derecho de la Mujer de Chiapas, al CABIF o alguna otra instancia. Así es como se acompañan los compañeros, las compañeras. Bueno, pues ya casi estamos llegando al final de este conversatorio. Muchas gracias a todas mis compañeras. Para terminar, me gustaría preguntarles primero, ¿cuál consideran que es uno de los temas importantes de la agenda de lucha para las defensoras este 8 de marzo? Recuerden que es una fecha de lucha, no de fiesta, no de felicitación, no es de felicitar a la mujer, sino es de luchar, de recordar que estamos vivas, que seguimos vivas y que vamos a seguir luchando por todas las que no están y por todas las que vienen detrás. No sé quién quiera comenzar. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuáles son los temas importantes de esta agenda para este 8 de marzo? Híjole, podríamos hacer una gran lista de cuáles son los temas, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que a mí me gustaría resaltar desde mi ser mujer defensora, pues me gustaría pues que se vea que hayan resultados ante las denuncias de tantas compañeras que están buscando esa justicia, buscando una esperanza. Pues sí me gustaría que pudiéramos ver no solo mujeres luchando, sino mujeres libres, mujeres que han tenido una búsqueda por su situación, por el que sea, y que se han encontrado con una respuesta, que sí han sido escuchadas. Y con eso quiero decir que el tema de la justicia sigue siendo un tema pendiente de todos los días, en la que las mujeres seguimos tocando puertas para ser escuchadas. Lidia, ¿nos compartes usted qué piensa? ¿Qué es lo que usted piensa que ahorita debería de ser? Pues siento igual lo que dice mi compañera Dora. El tema de justicia es muy importante, ya que no han habido respuestas ni de gobierno ni de ningún otro lado. Entonces sí sería muy importante eso, ya que hay mucha injusticia pero también quiero decir algo, que nosotras como mujeres corremos demasiados riesgos y como defensoras mucho más, ya que se sufren amenazas, descalificaciones por hacer nuestro trabajo. Pero eso siento yo que no nos debe de detener, ya que todas esas piedras que nos ponen en el camino tendríamos que irlos haciendo a un lado y buscando la justicia, luchando y protegiendo nuestros derechos humanos y así lograr la igualdad que tantos y todas buscamos. Bueno, la agenda del 8 de marzo es bastante amplia, ¿no? Me parece, por el monitoreo de medios de comunicación, en donde vemos o hemos ubicado como algunas de las principales problemáticas,
pero también y sobre todo por la diversidad de capacidades en las herramientas de lucha que hemos ido construyendo las mujeres, ¿no? Desde mi mirada, la defensa del derecho a la vida con dignidad y sin violencia hacia las mujeres, es uno de los ejes a partir de los cuales podemos hablar de muchos otros, ¿no? Todo mi reconocimiento, por ejemplo, a las jóvenes generaciones que tienen, pues, muchísima fortaleza y muchísima decisión de decir, las mujeres no seguiremos siendo objeto, ¿no? Y han avanzado, ¿no? En muchísimas de las construcciones, ¿no? Sin necesidad de esperar a que les den permiso o no, ni el Estado, ni las familias, ni ninguna de las instituciones. Entonces, en particular, pues todo mi reconocimiento a los estudiantes de la UNACH, que se han mantenido en una lucha muy importante y que seguramente este 8 de marzo en Tuxtla van a tener una participación muy grande. Entonces, queremos proyectarles 4 de los carteles que nos hicieron llegar de convocatorias para este 8 de marzo. No son todos, son los que nos hicieron llegar. Entonces, quienes sepan de algunas otras convocatorias aquí en San Cristóbal, en Tuxtla o en Chiapas, pues nos las pueden hacer llegar y las difundiremos en nuestras redes. Está la marcha en la ciudad de San Cristóbal, donde desde el año pasado hay un contingente interesante, porque es el de madres con sus hijas e hijos, que bueno, es otro de los grandes temas, ¿no? Pero en San Cristóbal va a iniciar la marcha, o una de las marchas, desde Chedraui a las 5 de la tarde, me parece, no recuerdo bien, a las 5 de la tarde. Está la convocatoria de las abejas de Actial, que nos invitan a caminar desde Majomut a Actial, pues esa es frente al cuartel militar, ¿no? Que lleva muchos años ahí. Y la invitación del Centro de Derechos de la Mujer al encuentro que históricamente tienen las defensoras del territorio, ¿no? Vienen compañeras de las comunidades justamente para ampliar algunas de las situaciones que nosotros tocamos, y es el 6 y 7, y esas son las 4 convocatorias que hasta el momento tenemos conocimiento. Tenemos también el 11, desde el Fraiba, también haremos un conversatorio con defensoras, que estaremos transmitiendo. ¿Eso es a qué hora se sale? ¿Cuál? El día 11. Sí, bueno, nuestro conversatorio la próxima semana va a ser con defensoras de pueblos y comunidades que acompaña el Fraiba, el próximo jueves a las 10 de la mañana. Bueno, y que estemos atentas a todos estos eventos, que no nos detenga la pandemia, sino que nos cuidemos, obviamente que con todos los protocolos, pero que nos movamos, que denunciemos, que salgamos, que no nos quedemos calladas, ¿no? Porque pues hay mucho que decir, ¿no? Entonces, también uno de los temas que se acercan en el contexto es toda la parte electoral, ¿no? Que seguramente han escuchado en las noticias de todos los abusos de poder, de todas las violaciones que de muchos de ellos que todavía no suben al poder y ya están abusando de muchas mujeres, ¿no? Y que las luchas feministas están poniéndolo al público, están gritando, están diciendo de todos estos abusos que están ya pasando. Entonces, lamentablemente las elecciones electorales empiezan así, ¿no? Y porque es una muestra de cómo siguen trabajando, de todos esos abusos, de todas esas actitudes machistas que se siguen reproduciendo en muchos espacios en donde las mujeres seguimos siendo abusadas y violentadas. Entonces, mantengámonos, cuidémonos, acompañémonos, y muchas gracias por estar con nosotras. ¿Alguien más quiere
unar en algo más. ¿Ok? Bueno, perdón, nada más agradecer a María Eugenia López, que suele acompañarnos en las redes sociales, nos manda muchos abrazos desde Madrid y muchísimas gracias. Bueno, entonces, para terminar, quisiera primero que nada agradecerle a mis compañeras por compartir este espacio conmigo y también agradecerle de nuevo a Deni Valo y a Isabel Piof por la música que compartieron con nosotras. Y yo quisiera recordarles que no deberíamos de volver a dejar que tengan la tranquilidad de nuestro silencio. Entonces, desde nuestras geografías, desde nuestros espacios, desde el lugar donde nosotras decidamos, pero sigamos luchando, no nos callemos y sigamos exigiendo justicia, exigiendo que se respeten los derechos humanos, exigiendo por la vida, gritando por la vida, porque todas nos queremos vivas y porque no queremos ni una más. Y les dejo para cerrar con la canción de Isabel Piof que se llama Depresión Postmoderna, y después de eso volveremos a escuchar las demás canciones que compartieron con nosotros. Muchas gracias por estar ahí con nosotros. Gracias. Oh, cada vez que escucho o leo algo malo, me doy cuenta que vivimos en un mundo atrapado, que no escucha, que no entiende el dolor que ha provocado la avaricia, el egoísmo con que somos gobernados, con que somos gobernados. Reconociendo lo aprendido sobre lo que es ser humano, en mis adentros me ha dolido, me ha costado sacarlo, pero como otros dicen, nada cuesta el intentarlo. Ya no quiero vivir más así. Quiero arrancar los nudos que me atan, me impiden huir. Ya no quiero vivir más así. Quiero arrancar los nudos que me atan, me impiden huir. Oh, 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 oh. Sentirse solitario no es juego de niños, es consecuencia de los preceptos que todavía seguimos, rodeados de principios que a veces confundimos con dinero, con objetos y la vida por el piso. No hay otra manera de mencionar esas historias. Lo que nos falla es no hacer caso a la memoria. Existen muchas otras formas de vivir, solo es cuestión de que te quieras decidir. Oh,